nosotros, chicos, porque estoy acá con Heber y Waldir, que ellos nos van a hablar acerca de esta película Truenos, que lanzaron, bueno, la primera película es del deporte motor, película paraguaya, y quiero que nos comenten a nosotros y a toda la teleaudiencia acerca de esto que es fantástico, la primera banda sonora metal. Ay, bueno, no van a explicar ustedes bien cómo es el tema porque realmente yo desconozco y quiero aprender y conocer más. ¿Cómo estás, Heber? Bueno, Tania, muchas gracias por la invitación, gracias por el interés. Bueno, nosotros lo que lanzamos es la demo, el teaser, ¿sí?, de lo que es el proyecto de largometraje para el año 2015. Es un proyecto de una película en lo que respecta al deporte motor nacional, ¿verdad? Es un poco mostrar todo lo que son los autos, las picadas, las carreras de moto, carreras de autos, dentro de una historia en la que pueda estar involucrada toda la familia, que pueda ser accesible para niños, para adultos, que pueda ir la familia entera a ver esto en el cine. Ese es el desafío que tenemos. Es una historia de superación, tiene una historia de romance, de disputa, de luchar por un objetivo también, ¿verdad? Y ese es el proyecto que estamos encarando. Nosotros tenemos, por decirte un porcentaje, aproximadamente el 20, el 25% de lo que es el rodaje completo de la película finalizado. La idea del lanzamiento de esta demo es incentivar a los patrocinios, gente que quiera involucrarse para lograr terminar este proyecto, ¿verdad? Ahí también es donde se involucra un poco Mítica con nosotros para hacer esto realidad, ¿verdad? Súper. Waldir, contanos cómo fue esto para entrar a la película. Antes que nada, sí, buenos días, ¿verdad? Gracias por el espacio, ¿verdad? Y realmente para nosotros es algo bastante novedoso, ¿verdad? Como todo la producción audiovisual que está ocurriendo en Paraguay, ¿verdad? Sí. Todo es bastante novedoso y más para nosotros que nos movemos en un ambiente, vamos a decirle, de poca publicidad, ¿verdad? Es un ambiente más de boca en boca, entre los amigos y los amigos de los amigos, ¿verdad? Y la productora se acercó con nuestra manager, ¿verdad? Nos propusieron realizar una canción para la temática de lo que iba la película, ¿verdad? Donde va a haber velocidad, un poco de adrenalina, ¿verdad? Entonces tratamos de imprimir eso nosotros en una canción, ¿verdad? ¿Qué dijeron? ¿Esta es la nuestra? ¿Esto sí sabemos hacer, verdad? Y realmente nos tomó un poco desprevenidos, ¿verdad? Porque nosotros estamos en un proceso ahora de grabación de un material nuevo, ¿verdad? Nosotros normalmente nuestras canciones van en inglés, ¿verdad? Y el productor nos pidió, ¿verdad?, ver una canción en español para que llegue más al público, ¿verdad? Claro. Al latino, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo ustedes sacaron la canción que les gustó y que es la canción de la banda sonora de la película? Fue un fin de semana, ¿verdad? El productor acá, Heber con Mario Goya, que es el director, se acercaron, ¿verdad? Nos dieron un boceto del producto. Entonces nosotros nos sentamos con los muchachos a trabajar un poquitito y ponerle que en 3 días compusimos la canción, vamos a decirle, los coros, la letra, y después fuimos arreglando por el camino. Un proceso de una semana más o menos. ¿Una semana? Sí. Mira, ¿será que podemos ver un avance? Sí, tenemos material. Sí, tenemos material. Vamos a ver un poco. Atención. Maxi se escribió para la carrera. Y bien, señor Martínez, ¿qué le ha parecido todo lo que ha visto hasta ahora? Encima, este año dicen que van a haber 2 tipos nuevos. El tipo de Encarnación y el de Ciudad del Este. No podés pensar o esperar a ver qué es lo que la gente opina de vos. La gente que nunca consigue nada es la primera que va a tratar de tirarte hacia abajo. En el camino de tus sueños vas a encontrar muchos obstáculos, mucho dolor, pero hay que seguir. ¡Meta la carrera, que se inscriba! Tengo suficiente veneno para rascáis. Tengo una idea. ¿Y si las 3 le invitamos al club a ellos? ¿Al club? Conocete a vos mismo y cuando descubras tus límites, aplastalos. Yo no sé si vos sabés, pero Rodri es muy influyente en la empresa de su papá. La empresa que se va a fusionar con la de tu papá. ¿Cuál es tu número favorito? ¿Te das cuenta que quiero ayudarte nomás? No necesito tu ayuda, Sofía. No quiero que corras contra Rodrigo, por favor. Lo primero que necesitas es un super auto. Al llegar a la final, tenés que encontrarte con el campeón absoluto del año pasado. Rodrigo Espinolio. Si el tipo se escribió para la carrera, es porque tiene algo guardado.
nosotros sabemos perfectamente que el tipo es muy bueno preparando autos. Queremos que participes, que ganes y que le refietes a Rodrigo. ¿Se dice? ¿Usted piensa que yo tengo miedo, tío? Escucha y atendé muy bien lo que te voy a decir. Ni te imaginas cómo termina. Porque quieren tener algo que me pertenece. Tenés que creer en vos, confiar en vos. Tenés que correr con el corazón. Hasta que no logres lo que buscas, la carrera no termina. Estreno en el 2015, ¿eh? Es la idea. 2015, digamos, agosto, septiembre 2015 tendría que ya estar esto en cartelera en los cines, ¿verdad? Es un poco la idea. Qué bien. Bueno, y estábamos hablando hace un rato acerca de los productos que están ofreciendo el paraguayo. Ya no es algo que cada 3, 4 años apareció una película, sino hay algo ahora que está... 3, 4 décadas antes. Décadas, ¿verdad? Sí. No, hoy hace poco salía unos números de que prácticamente 3 proyectos audiovisuales, llámese publicidad, llámese cortos, proyectos en sí se están filmando por día en el Paraguay. Entonces es un rubro que es una industria que todavía está en pañales, que está creciendo rápido, ¿verdad? Que involucra a mucha gente nacional, eso está bueno. Acá podemos hablar de eso con Waldir. Así mismo. Totalmente. Que cada uno se ve involucrado, actores, maquilladores, productores. Así mismo, yo le comentaba a Tania, nosotros hicimos un llamado a casting tanto para elenco de actores como parte técnica, y nosotros recibimos cerca de 300 carpetas de gente interesada de lo que seleccionamos para el elenco. Hace poco nos tocó asistir a un concierto de Mítica donde por primera vez también hacían en vivo el tema, y nos pareció fantástico escuchar que la gente ya pedía el tema Truenos, siendo que ellos cantan en inglés, ¿verdad? Sí. La gente de ese ámbito pidiendo ese tema, ¿verdad? Wow. Entonces, ya están implementando en los conciertos con el tema Truenos. Hace poco, el domingo estuvimos en Capiatá, ¿verdad? En un evento, y hace un par de semanas también en otro pub en el centro pusimos a prueba ya el tema, ¿verdad? Y inclusive antes de lanzar el clip, la gente ya conocía la canción, ya estaba... ¿Eso se está mediatizando ya? Sí, justamente están pasando ahí. Vamos a escuchar vos. Ahora sí, con este tema van totalmente las imágenes de autos, derrapando, de moto haciendo wheelie, ¿verdad? Ahí sí pega, mira. Qué increíble lo que es la música. Yo creo que acertaron muy bien el tema. Primera vez que escucho. Pero ya veo los autos ahí. La adrenalina se siente. Es lo que hablamos con un principio con nuestro director, que es Mario Goya. La gente involucrada, rondamos los 30 y pico años. Nosotros nos criamos con series televisivas como Robotech, como Mazinger. Entonces buscar un tema que te transporta a esa época, un hard rock que sea audible para todos, ¿verdad? Entonces era un poquito el desafío, eso también para la banda Mítica, que nos quedamos más que complacidos nosotros con lo que bien hicieron. en la mente lo que querían exactamente, ¿verdad? Así mismo, entonces se fueron a buscar eso y bueno, por suerte lo encontraron acá con nuestros amigos. Nosotros estamos, como te decía, abiertos a empresas que estén interesadas. Este es un producto que permite vender mucho.
que permite ¿Cómo jugar una empresa puede, por ejemplo, entrar a patrocinar? Nosotros tenemos los contactos tanto en la página de Facebook de la productora, Goya Group, ¿verdad? Tenemos los contactos ahí y estamos abiertos a conversar sobre eso. Es un proyecto que, como les digo, es una demo que puede sufrir las modificaciones que sean necesarias, ¿verdad? Y tiene mucho potencial de meter productos, de meter publicidad en esto. Esa es la idea también. Qué bien. Bueno, excelente, chicos, éxitos. Muchísimas y cuando gracias. se estrene la película, esperamos acá. Sí, falta. Van a ser los primeros en material. Tomamos la palabra. Así mismo. Bueno, gracias por la invitación, por el interés. No, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, señor director, ahora la pausa y volvemos. Mi motor desata su furia infernal, su grito de guerra al fin rugirá.